Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a levantar una oración a nuestro Padre Celestial. Padre amado, Señor, que estás en los cielos. Gracias te doy en esta hora, Señor, por este tiempo, Señor, que me permites estar en tu presencia y compartir tu palabra. Te pido, Señor, por cada una de las personas, Señor, que nos escuchan a través de los diferentes medios, Señor, a través de las redes sociales, Señor, a través de los grupos, Señor, ministeriales, Señor. Y te pido, Señor, que conforme a tu voluntad, Señor, y a tu propósito, prepares cada mente y cada corazón. Que cuando tu palabra sea predicada no llegue vacía, sino que cumpla el efecto por el cual tú la enviaste. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, amados hermanos. Hoy estamos a 11 de febrero del año 2019 y vamos a dar cierre a la serie La Fe Triunfante, con el tercer título, que es La Fe que persevera y permanece. Esta predicación está preparada desde hace muchos meses. Y el Señor me dijo, no la prediques aún. Pues no entendía en su momento, pero simplemente obedecí a lo que Dios me estaba hablando. Te comento esto porque detrás de todo esto está la mano de Dios. Cuando el 31 de diciembre, y aprovecho para compartir con todos nuestros hermanos la proclamación para este año 2019 que Dios nos entregó al Ministerio Profético Santidad, Amor y Fuego, es que este es el año del cumplimiento profético. Este es el año de la buena voluntad del Señor. Este es el año agradable. Este es el año en que aquello que Dios dijo que haría contigo comenzará a hacerlo. Este es el año donde vienen cambios. Este es el año donde saldrás victorioso en medio de procesos con los que te ha tocado lidiar durante años. Y les decía a mis hermanos que cuando el Señor el 31 de diciembre me dio esta proclamación profética, me dijo, el año 2019 predicarás la tercera enseñanza que te he entregado sobre esta serie. Yo le dije, bueno, Señor, está bien, ya me autorizaste a predicar. Lo estuve compartiendo con algunos hermanos que son muy cercanos a mí. Y durante el mes de enero nos mantuvimos en oración, un grupo, orando por el ministerio. Y el Señor nuevamente me reveló, habló a mi corazón y me dijo, ¿sabes, Javier, por qué te había dicho que aguardaras con la predicación de la tercera parte de la serie? Porque hay una hija mía que escucha tus predicaciones y ella me ha puesto señal para saber si esto es de Dios o no es de Dios, si esto es tuyo o no, si esto es mío o no. Y la señal que ella le puso al Señor es que en el año 2018 no predicaras, pero que en el año 2019 cerraras la predicación. En cuanto a esa persona, no la conozco, no sé quién es. O si sé quién es, la persona no me ha manifestado nada, porque es algo que
ha orado en la intimidad del Señor. Pero para esa persona que puso esa señal y quería saber si lo que en tu corazón está es de Dios o no es de Dios, el Señor te dice en esta hora, esto es de Dios. Y para ti hay una palabra que está en el libro Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a algunos de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿Por qué no me edificas una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Cuando David se dirige a Natán, no estamos hablando de que Natán era cualquier persona, estábamos hablando de que él estaba delante de un profeta del Señor. Y aunque el profeta del Señor le dijo: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo, al profeta de Dios le vino una revelación, le vino una palabra del cielo, para que diera una instrucción a David, una instrucción precisa, una palabra. Y le dijo: tú no me edificarás casa, porque te he escogido como un príncipe. Ahora a ti así te dice el Señor: aunque Jehová está contigo, y aunque algunas personas, profetas que te rodean, han dicho algunas palabras, la instrucción de Dios es la que Él te ha revelado, y esa es la que debes ejecutar. Porque muchas veces los ministros te bendicen y dicen cosas de lo que está en el buen tesoro de su corazón, porque te aman y desean bendecirte. Mas sin embargo, recuerda que tú eres una persona que porta un estandarte. Y sé que le estoy hablando a alguien de autoridad, a alguien con un gran ministerio. El Señor te dice: haz lo que está en tu corazón. Ejecuta los modelos y los diseños que te he revelado. Porque tú tienes intimidad conmigo y yo te me he revelado. Así te dice el Señor. Continuamos con la predicación en el libro de Romanos 1:17. Y dice así, estoy leyendo según la versión Reina Valera de 1960, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Voy a repetir, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe
como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es importante porque en estudios de esta misma serie pasados estuvimos viendo que la fe entra por el oído y que lo que estamos empalmando ahora con Romanos 1:17 es que nosotros debemos de vivir por esa fe, pero que nosotros tenemos que cuidar nuestro oído porque el Evangelio de la Justicia, o parafraseando la palabra de Dios, es revelada por fe y para fe. Y es ahí en la oración un punto fundamental de esa fe que puede perseverar y permanecer. Porque aquella persona que tiene sus ojos puestos en Jesús, su oído no es distraído para oír cosas que puedan venir de otras fuentes diferentes al Señor. El Señor está haciendo un llamado para que entremos en intimidad con Él. Porque es ahí en lo secreto donde Él se te va a revelar. Porque es ahí en ese momento de fe donde va a venir una palabra, donde va a venir una revelación. Que cosas que antes no entendías puedes entender. Pero debemos de cuidar lo que Dios nos ha entregado. Porque la palabra también habla de apostasía y de herejías encubiertas. Bien le dijo el apóstol Pablo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y hay siervos que son siervos de Dios, que aman a Dios con todo su corazón, y aún así han sido engañados y han terminado apostatando. Y apostatar no es nada diferente que negar aquella ideología. Y hablamos de apostasía con respecto a lo que tiene que ver con la fe en Dios, la fe en la palabra de Dios. Porque también la palabra apostasía puede ser utilizada en otros sentidos, como es el caso de partidos políticos. Y cuando se dice de una persona que es apóstata en ese ámbito de la política, es una persona que, por decir, estaba en una corriente y luego pasa a una corriente diferente, porque su ideología es transformada y es cambiada. En el Señor es igual. Y solamente debemos ser transformados y cambiados por aquello que viene de Dios. Y debemos de cerrar nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón a todas aquellas cosas que no provienen del Señor. Para que no podáis ser engañados. Porque vivimos tiempos difíciles donde se hablan herejías, como dice la Biblia, herejías encubiertas. Y dijo el apóstol alguna vez también, desechad las fábulas de viejas. Y hay personas que, siendo creyentes, es triste ver que todavía manejan su vida con conceptos errados, con conceptos equivocados, aún personas con crecimiento espiritual, manejando su vida con conceptos que no provienen del Señor. Vemos personas que todavía mantienen secuelas del viejo hombre en su vida, o personas que con crecimiento espiritual han sido engañadas porque no han consultado con el Señor.
Y mira que todo tiene una razón de ser, porque aún aquella palabra profética que he lanzado contra esta mujer que es un ministro de Dios que no conozco, enlaza con el tema de predicación, porque aunque el profeta Natán habló de su corazón, el profeta Natán lanza una palabra de bendición, el Señor le da una palabra y una instrucción precisa a Natán y le dice, no, ve y habla a mi siervo. ¿Y por qué sucede esto? Porque en tiempos del Antiguo Testamento el profeta era la voz de Dios en la tierra. Pero estamos en tiempos de la gracia, donde el velo ha sido quitado, donde el Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tocad y se abrirá. El que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, yo no le echo fuera. Es tiempo de ir a la presencia de Dios, porque solo Él puede darnos la respuesta, el modelo o la solución que nosotros necesitamos. Es necesario que revisemos todas nuestras creencias, que evaluemos todo lo que hemos aprendido a la luz de la palabra del Señor, en oración y en ayuno. Para que cosas que lo que quieren traer es confusión no entren a nuestras vidas. Es tiempo de comenzar en la presencia del Señor a desechar todo aquello que no nos deja crecer y que no nos deja avanzar. Porque es triste ver que hay personas que aunque oran, que aunque leen la palabra, todavía guardan fe en artículos, en objetos, en cosas que no son del Señor. Pero la fe que permanece es aquella la cual no retrocede y pone toda su confianza en Dios. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 38, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cómo podemos alimentar una fe genuina si no estamos en comunicación con Dios? Y mira lo que el Señor me dice. Hay personas que me están oyendo que están pasando por situaciones tremendas, por procesos tremendos. Y han ido donde el pastor para que ore. Yo no digo que esto es incorrecto. Han llamado a media congregación para que ore por ellos. Han hecho toda clase de diligencias pertinentes con personas espirituales y ministros para que les apoyen, para que les ayuden. Pero el Señor me dice que esas personas no están orando. ¿Cómo pues Dios puede darte una palabra? ¿Cómo pues Dios se te puede revelar? Si te acostumbraste a andar viviendo de la oración de otros y tú no tienes intimidad con Dios. Es tiempo de comenzar a buscar a Dios en oración y en ayuno.
para que allá en lo secreto de tu habitación Dios se te revele. Porque hay problemas, hay situaciones que el hombre no las puede solucionar. Y si bien es cierto que muchas veces por misericordia la intersección del pueblo que ora por alguien es oída, muchas veces también Dios espera de ti verte ahí en su presencia. Estamos en tiempos de cumplimiento profético. Estamos en tiempo, hay personas que se habían adormecido, pero personas a las cuales Dios les había hablado proféticamente en el pasado, les había dado una palabra, y dieron por tierra y dejaron de lado esa palabra para comenzar a tratar de resolver en sus fuerzas. Y buscaron y ejecutaron soluciones humanas, pero no esperaron en Dios. Se desesperaron y cometieron errores. Y hoy están adormecidos, viviendo fuera del propósito y de la voluntad de Dios. Mujeres que se casaron, hombres que se casaron con personas que no fue la que Dios envió, porque se olvidaron de consultar a Dios y le dieron más importancia al vacío de su corazón, le dieron más importancia a su necesidad y no esperaron en Dios. Personas con situaciones tremendas que tuvieron que utilizar métodos ilegales o deshonestos para resolver situaciones y no esperaron en Dios. Y déjame decirte en esta hora, Dios no opera en nada deshonesto. Yo te estoy haciendo un llamado a que realmente reflexiones con el Señor. Y si eres un predicador o una predicadora que lleva la bandera del Señor, solamente hables aquello que Dios te envió a decir. Porque por todas las palabras que nosotros hablemos o digamos, dice y enseña la Escritura, le tenemos que dar cuenta a Dios. Y como ministros del Señor tenemos una responsabilidad de llevar una doctrina sana, de llevar una palabra sana, que no esté adulterada por corrientes que no provienen del cielo, que no provienen del Señor. Hemos sido llamados a vivir con un estilo de vida que muestre a Cristo en nosotros. Cuando hablamos, el mundo no te ve a ti. El mundo ve a ese Cristo que está en nosotros. Cuando caminas no te ven a ti. En tus decisiones y en tus acciones, sea cuales fuere, no te ven a ti. Porque siempre ven es al Señor. Y cuando como creyentes operamos en una fe equivocada, hacemos daño a otras personas. Porque nosotros los ministros debemos ser los que dan ejemplo, somos los que llevamos el estandarte, estamos arriba, cabeza, autoridad, Dios te ha establecido, Dios te ha llamado y estás ejerciendo un llamado, o Dios te ha posicionado, o Dios ya te ha consolidado. Y tienes mucho tiempo en el Evangelio, y conoces mucha teología, y tienes muchos talentos, y aún así has dejado que cosas que no son del Señor, porque le diste cabida, porque en algún momento descuidaste, quitaste el foco del Señor y descuidaste tu oído para oír cosas que no venían del Señor y permitiste ser engañado.
La fe que persevera se mantiene en los principios estipulados por Dios a través de las Sagradas Escrituras. La fe verdadera nunca podrá ser apagada, pero requiere de hombres y mujeres a prueba de todo, a prueba de críticas, a prueba de la difamación, capaces de resistir el desierto y salir victoriosos en medio de cualquier proceso. Porque los procesos que vienen de parte del Señor harán de ti un obrero aprobado para toda buena obra. Una fe que permanece es capaz de perseverar en medio de cualquier circunstancia, sea cual sea la circunstancia que tú estás viviendo. Y tú dirás, es que tú, hermano, no me entiendes, tú no tienes ni idea de lo que yo estoy viviendo. Sabes que hay personas que les ha tocado vivir cosas peores y no buscan atajos, sino que permanecen en lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a hablar de una de las cosas que ha afectado la fe de muchos, y son las declaraciones positivas. La fe que permanece no son declaraciones del pensamiento positivo, porque las palabras no tienen poder en el sentido estricto de crear realidades. Lo que tiene poder es la palabra de Dios en nuestras bocas, y eso es algo completamente diferente. Tú podrás decretar durante miles de años, si es que tienes un cuerpo de gloria, puedes decretar que algo es para ti, pero si Dios determinó que eso que estás decretando es para otro hijo de Dios, perderás el tiempo. El pensamiento positivo no es fe, simplemente es el reflejo de lo que tú deseas, pero la fe es el reflejo del deseo de Dios en tu vida al obedecer su palabra. Y eso sí es algo diferente, porque el pensamiento positivo habla de lo que tú deseas, de lo que tu carne quiere, pero la fe habla de lo que Dios quiere para ti, que es mejor. Y en esto hay una gran diferencia. Y no es que el Señor no esté interesado en cumplir los anhelos, o en atender, o en otorgar bendiciones y los anhelos de tu corazón, sino que es diferente el pensar que Dios no te quiere atender al decretar cosas que Dios no te manda decir. Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos, dice su palabra. Y Dios no nos ha llamado a que estemos decretando cosas en las vidas de las personas que se salen del contexto escritural. Y hoy se habla mucho de que las palabras tienen poder y que te decretan carros, que te decretan casas, que te decretan una cantidad de cosas. Yo no estoy en contra y de que o que no crea que Dios esté en la capacidad de darte cualquiera de esas cosas. Dios lo puede dar. Pero te hago una pregunta, ¿será que si hay una persona que en algún momento, porque así como Dios es un Dios colectivo, también es un Dios personal y trata con cada persona de manera diferente, ¿será que si Dios está procesando una persona y hay una persona que está en un proceso con Dios, Él va a dejar de procesarlo porque tú decretes algo que va contrario a lo que Él está haciendo? Porque, mi querido hermano, los procesos en Dios son para bendición y forjan el carácter de un verdadero siervo del Señor. El pensamiento positivo, porque hay una
completamente diferencia. O sea, hay una diferencia. Hay personas que piensan que el positivismo y el pensamiento positivo es lo mismo. De pronto me voy a detener aquí un momento para hacer una aclaración, porque el pensamiento positivo es uno de los apartados de la metafísica moderna y es una doctrina, es una rama, la metafísica es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, la estructura, los componentes y los principios fundamentales de la realidad, pero la estudia desde una óptica diferente a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, la metafísica tiene dos temas principales. El primero es la ontología, que en palabras de Aristóteles viene a ser la ciencia que estudia el ser, en cuanto a tal. Y el segundo es la teleología, que estudia los fines como causa última de la realidad. Entonces, ¿qué es el pensamiento positivo? Es uno de los principios de la metafísica moderna. Quienes practican esta doctrina creen que con la imaginación se pueden visualizar las realidades que desean. Luego la proyectan como un pensamiento positivo, el cual debe reflejarse en una afirmación que repetida vez tras vez, opinan los seguidores de esto, se convertirá en una realidad. En otras palabras, tú creas todo aquello que seas capaz de imaginar. Y vemos hoy en día que esta herejía de la metafísica ha entrado encubiertamente en medio del Evangelio para contaminarlo y desviarnos de la verdadera fe. Porque ya el solo de comenzar a hacer decretos que no son escriturales, sino que nacen de nuestras necesidades, nos sacan de la voluntad y del propósito del Señor. Y aclaro nuevamente, no es que Dios no te vaya a conceder alguna de las cosas que decretas, sino que simplemente no debes de enseñar esto. Si tú deseas algo, el que desea algo, que pida a Dios, que Dios es bueno y Dios da, Dios otorga. Pero no tomemos protagonismo en andar decretando cosas que Dios no nos ha dicho que digamos. Ahora, el positivismo, porque quería hacer la diferencia, el positivismo es algo diferente, es un sistema de doctrinas filosóficas y además que son parte de una religión. Y eso fueron elaboradas por un señor que se llama Auguste Comte. Como sistema o método filosófico niega la validez de las especulaciones metafísicas y mantiene que los datos de la experiencia de los sentidos son los únicos objetos y el supremo criterio del conocimiento humano. Imagínense, hermanos. Y como sistema religioso, el positivismo niega la existencia de un Dios personal y toda la humanidad, el gran ser, como objeto de su veneración y culto. Imagínense, qué tremendo. Entonces, pensamiento positivo es diferente a positivismo, porque el positivismo también es una doctrina filosófica que se convirtió en religión y que no cree en ese Dios personal en el que tú y yo creemos. Entonces, mientras la metafísica son especulaciones, la palabra de Dios es vida. Yo quiero contarte un testimonio que me sucedió a mí en el año 2006. Y le pido a Dios que te dé sabiduría, que te dé revelación para que puedas entender esto. Me encontraba yo en un supermercado haciendo unas compras y recuerdo que cuando iba hacia la región, donde estaban los víveres, había como que habían abierto un espacio, habían puesto un vehículo en medio de ese almacén. Y recuerdo que yo caminaba con una persona, pero la persona se había quedado como detrás mío, pero bastante alejado, y yo oí que me dijeron, ¿tú quieres ese vehículo? Y yo volteé hacia la persona que estaba detrás mío y ¿qué me dijiste?
Y la persona me contestó, no, yo no he dicho nada. Luego la persona comenzó a avanzar hacia adelante y yo estaba cerca y nuevamente cuando volví a pasar donde ese vehículo que estaba en ese almacén, oí una voz que nuevamente me dice, ¿te gusta ese vehículo? ¿Lo quieres? Ya en ese momento yo miré y no había nadie a mi alrededor y entendí que era Dios que me estaba hablando. Sin embargo, mi actitud fue primero de ir a orar por esa situación, de ir a consultar con el Señor. Ya que el vehículo estaba ahí, pues no había que comprar ninguna boleta ni pagar ningún tipo de dinero, simplemente por las personas que llevaban en sus compras un producto en específico, pues escribían su nombre. Sin embargo, yo no soy dado casualmente por la estructura, el fundamento de adquirir rifas ni nada de eso, y creo que la mayoría de los que me escuchan saben por qué. Porque no tenemos nuestra fe en ese tipo de cosas. Nuestra fe está fundamentada en lo que enseña la Escritura. Para ese tiempo recuerdo que estaba dirigiendo en un barrio diferente. Y yo fui a orar y a consultarle al Señor. Recuerdo que comenté esto con una sola persona, lo comenté. Y la persona me dijo, entonces compremos muchos productos y habrá muchas posibilidades para que ese vehículo no sea otorgado. Recuerdo que le dije a esa persona que me ayudaba a orar en ese tiempo, le dije, no, las cosas de Dios no son así. Vamos a seguir orando al Señor y te pido que me apoyes en oración, pero si esto es de Dios, solamente es necesario que lleve un solo producto y que me inscriban una sola vez, porque cuando Dios habla, Él no miente. Y en este tipo de cosas se puede ver la gloria de Dios, si Dios habla o no habla. Recuerdo que oré por esta situación, oraba todos los días y consultaba al Señor durante cerca de unos 15 días. Y tomé apuntes de hasta qué fecha límite estaban en esa era una promocional de esos almacenes. O tenían esa promoción de que querían otorgar un vehículo entre aquellas personas que llevaran un producto que me reservo, porque pues no le hacemos publicidad a ninguna empresa, sino que le hacemos aquí publicidad solamente al Espíritu Santo de Dios, ya lo que dice su palabra. Solamente hablamos aquello que Dios nos manda decir. No decretamos nada que Dios no haya decretado o que Dios no nos haya enviado a decir. Entonces hay una gran diferencia entre personas que se ponen a decretar carros y a decretar cosas que Dios no les ha dicho todavía, a una situación donde Dios se revela y Dios habla y te dice, ¿quieres eso? Pues luego de 15 días me dijo, te lo voy a dar. Ya Él me había dicho, te lo voy a dar, pero luego de 15 días me confirma, te lo voy a dar. Y yo digo, bueno, ahora sí vamos a hacer esto, pues. Y recuerdo que me acerqué a aquel almacén y compré ese producto. Y bueno, metieron mi nombre y ahí en una caja muy grande habían cantidades de nombres ahí. Después me entero, ¿no?, que eso no solamente era en ese almacén, sino que eso es una cadena a nivel nacional y era en toda Colombia. Imagínense. Incluso me enteré que había, porque alguien muy cercano a mí, de otro ministerio, o sea, una persona de otro ministerio que en ese tiempo era muy cercana a mí, me dijo, era uno de los pastores de su congregación, pues se congregaba en otro lugar, me dijo, mi pastor está orando por este vehículo, porque él en el nombre de Jesús dice que tiene la fe para que Dios le dé el vehículo.
tremendo, ¿verdad? Porque una cosa es que tú creas que Dios te va a dar algo y otra cosa es que Dios te diga que te lo va a dar. Entonces no decretamos cosas que Dios no nos ha enviado a decir, ni decimos cosas. Porque podemos hacer daño, porque ¿sabes qué sucede? Que cuando no pasa lo que tú le dices a un hermano, hay frustración. Y bueno, te sigo contando el testimonio. Pasó el tiempo en que supuestamente esta empresa iba a hacer aquel, por así decirlo, sorteo, por decirlo así, pues escoger de entre todos los nombres, sacar. Y pues esto lo digo porque me lo contaron funcionarios de la empresa, pues de esa empresa, que estuvieron ahí presentes en ese evento, que eso eran miles y miles de papeles que tiraban al aire y agarraron un solo papel así. Entonces recuerdo que el sorteo era en un cierre de mes, un 30. Y bueno, pasaron los días. Una semana, 2 semanas, 3 semanas. Pasó más de un mes y nunca se comunicaron conmigo, o sea, en ese tiempo. Y recuerdo que aquella persona que oraba, que me ayudaba en oración, me dijo: pastor, pero como que Dios no le habló a usted, como que usted se equivocó. Y yo le dije: hermano, mejor no digamos nada, porque Dios tiene la última palabra. Al día siguiente me encontraba en un lugar donde, bueno, estábamos todas, incluyendo, habíamos un grupo y también familia, y se encontraba esa persona que me apoyaba en oración. Y hicieron una llamada y esa persona contestó el teléfono. Cuando veo que la persona viene así como alborotada y no sabía qué decirme y me decía que contestara la llamada, pero yo no entendía, o sea, por qué estaba como, o sea, así, desaforada, o sea, esa persona. Y la persona casi no podía hablar, y recuerdo que yo tomé la llamada y dije: sí, buenas tardes, y estamos hablando con el señor. Comenzaron a dar mis datos, mi cédula. ¿Usted es esta persona? Sí. ¿Usted estuvo en este almacén, en este establecimiento, por bueno, a darme todos los datos de aquel evento? Y yo le dije: sí, yo soy esa persona, yo estuve en ese lugar casualmente, de tal dirección, todo tal día, esto y aquello. Bueno, le estamos informando que usted fue el ganador del vehículo. Cuando yo escuché eso, lo único que salió de mi boca fue un gran gloria a Dios. Recuerdo que lo dije con todas mis fuerzas. Dije: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque cuando Dios habla y cuando Dios dice algo, uno tiene que creer, porque lo que Dios dice se cumple. Es cierto que la Biblia es la palabra profética más segura, pero también es cierto que Dios, a través de la oración, te puede revelar cosas personales que solamente son para ti, y te las va a revelar cuando tú estés ahí en intimidad con Él. Tienes un problema que nadie te puede ayudar, que el hombre no te puede ayudar, que no hay solución ni hay cómo resolverlo. Te voy a decir en esta hora: ya Dios tiene la solución, pero Él quiere verte a ti ahí en oración.
Hay una circunstancia con algún familiar que no ves, que no le ves salida, pues hay una puerta para la cual Dios tiene una llave y solamente te va a entregar esa llave cuando te vea allá en su intimidad. Para terminarte el testimonio, cuando me dieron este aviso, pasaron cerca de 3 meses. No hubo en esos 3 meses una publicación en los periódicos, que es lo normal, o en algún medio masivo o de publicidad a nivel nacional, porque era un evento a nivel nacional. No hubo una llamada, me comuniqué como 3 veces, recuerdo en ese tiempo, con aquella empresa, y pues los directivos aquí a nivel local no daban respuesta, porque decía que eso lo manejaban a nivel nacional, que no tenían un nombre, que no tenían una autorización, que no sabían nada, pero que el vehículo estaba ahí y lo tenían guardado pues en los patios de esa empresa. 3 meses después recibo una llamada de una persona y me dice: yo soy el gerente, usted es el señor tal, queremos disculparnos con usted porque pues en este proceso había unas anomalías y la persona que estaba gerenciando este proceso, este evento, dejó tirado todo o fue retirado, por así decirlo, porque había unas anomalías, unos movimientos deshonestos. Al parecer querían hacer algo con el vehículo para no entregarlo. Entonces me dicen: bueno, y lo que sí le queremos dar es una buena noticia, porque todo este tiempo de su espera ha valido la pena. Y yo le dije: ¿por qué? Porque pues usted sabe que cuando las personas se ganan, hay una ley que dice que pues se llama ganancia ocasional y es un tributo, o sea, es un impuesto. Y era un porcentaje del valor del vehículo muy alto, dinero que yo no tenía. Yo en ese momento no hubiera podido dar, hoy día creo que es el 20%, pero en ese tiempo era una tarifa de un porcentaje más alto. Pero aún así ni el 20% de lo que costaba ese vehículo yo no tenía cómo conseguirlo. Y esta persona me dice: su espera valió la pena porque la empresa ha decidido no solamente entregarle el vehículo, sino ellos cubrir con el valor de ese impuesto. O sea que usted solamente tiene que dirigirse a esta dirección y vaya por sus llaves, vaya a este lugar para que le hagan el traspaso del vehículo. Hice una serie de documentos que demoraron como una semana, algo más, y después fui y la gloria sea para Dios, me entregaron el vehículo sin un solo peso, libre de impuestos. Si ves, hay una gran diferencia. Ahora, nosotros hablamos de decreto, ¿cierto? Pero, ¿qué realmente es un decreto? La palabra decreto viene de un verbo en griego que dice diatagma. Aquí lo estoy leyendo en el diccionario bíblico y dice: significa aquello que es impuesto por mandato o ley. Y si un decreto es aquello que es impuesto por mandato o ley, obviamente debe ser dado por una autoridad. Nosotros aquí en la tierra, aunque se nos ha delegado autoridad de parte de Dios para hacer ciertas cosas, porque la Biblia dice: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, en mi nombre harán este tipo de cosas. Luego ese tipo de cosas pueden ser decretadas y podemos decretar una sanidad y podemos decretar, decirle al enemigo que se vaya, porque tenemos toda la autoridad de un decreto bíblico que fue estipulado ahí en la palabra por Dios. Pero es sano decretar aquello que Dios no nos ha autorizado si somos siervos de Él, si Él es el Rey, si Él es la máxima autoridad, si Él fue el que escribió los decretos
escriturales y el que nos dejó como legado la palabra de Dios, a través de todos esos hombres que fueron inspirados por su Santo Espíritu. Ahora, ¿qué dice la escritura bíblica al respecto? ¿Puedo decretar casas y carros sin la respectiva autorización de Dios? ¿Puedo andar decretando y enseñando que las palabras tienen poder? Como diciendo que cuando yo decreto, Dios tiene que obedecer aquello que yo digo, cuando yo soy un siervo de Él. ¿O debo yo decretar aquello que ha sido impuesto por mandato ley? ¿Y quién es el que nos dio la ley de justicia? El Señor. Luego, no podemos decretar nada que no provenga de Dios. Solo aquello que proviene de Dios es lo que podemos enseñar y lo que podemos decretar. En Números 22:35 dice: y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, eso hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Solamente la palabra que Dios te dice es la que tú puedes hablar. Dios siempre tendrá en cuenta los anhelos de tu corazón, pero sin que esto te desvíe de su propósito y de su voluntad. Podemos confesar aquellos que Dios determinó y el mensaje que envió que dijéramos, pero entendiendo que la palabra viene directamente de Dios y nosotros solo somos portavoces de Él, profetas de Dios que están en medio del pueblo. Cuídense de decretar cosas que Dios no les ha mandado a decir. Decreten solo aquello que haya sido autorizado por Dios, que tengas el aval de Dios cuando tú abras tu boca, para que no crees daño en medio de la congregación. Ahora, hay algo que también, porque si estamos hablando de decretos, hay algo que también he escuchado en las redes. He escuchado a algunos ministros hablar de los antidecretos. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando con esto de que las palabras tienen poder? Y entonces si hay decretos, también hay antidecretos. ¿Y qué manifiestan estos predicadores? Dice, manifiestan que el infierno ha decretado cosas contra ti y para ello se necesita un antidecreto. Mira, hermano, qué pena, pero a mí la Biblia me enseña que el infierno puede decretar lo que sea contra mí. Pero la autoridad de Satanás jamás estará por encima de la autoridad de Dios. Porque la autoridad de Él es maligna, es perversa. La palabra de Dios me enseña que Él vino para robar, para matar, para destruir, pero que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que en Él tengamos vida en abundancia y además de eso salvación, vida eterna. Y si usted y yo vivimos bajo la ley de Dios en obediencia a su palabra, usted siempre vivirá en el propósito de Dios y no habrá infierno que se pueda levantar contra usted. Que le toque vivir desiertos, gloria al Señor. Que le toque vivir procesos, tengo algo que decirle. Si su fe es de las que persevera y permanece, si usted es de aquellos que sabe que el fundamento en su vida es Cristo, usted saldrá victorioso y su lengua declarará lo que dice la palabra de Dios. Salmo 3:3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Toda la gloria sea para Dios. Así que olvidémonos de estas ridiculeces de decretos, de antidecretos, y comencemos en oración, y comencemos en ayuno a buscar la presencia de Dios. La fe que permanece tiene contentamiento aún en medio del problema o la dificultad. Pablo, cuando estaba en la cárcel, expresó lo siguiente. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir
humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tu fe no depende de si tienes escasez o abundancia, sino en saber que si estás siendo dirigido por Dios, sea cual sea tu situación, Él estará contigo. La fe que permanece es aquella en la que eres capaz de entregar tu vida si llegase a ser necesario como respuesta a aquello en lo que crees y por lo que tú vives. La fe que permanece no cuestiona a Dios, sino que obedece, aunque en un principio tú no entiendas, mi hermano. Al final Dios te va a mostrar por qué te ha tocado vivir esas cosas que te ha tocado vivir. La fe que permanece es aquella que espera en Dios. Por muy fuerte que sea la tormenta, hermano, espera. La fe que permanece es aquella que no se avergüenza de Jesucristo ni del Evangelio. Mira, aquí me detengo un momentico. Y te pido que tengas un poquito de paciencia porque ya estoy por terminar. Pero tengo que decirte esto de parte del Señor. Hay cristianos que son como el camaleón, que se adaptan a las situaciones y no operan en la fe en la que han creído o en la fe que profesan, porque esa fe solamente la profesan los domingos cuando van a la iglesia o cuando están en medio de los hermanos cristianos, pero cuando están en medio del mundo su fe no es la misma, y entonces sabes que se mimetizan porque se avergüenzan del Señor. Porque un familiar te invita a una reunión y te dice que tienen que bailar y comienzas a ponerte a la altura de ellos y ni siquiera eres capaz de decir es que yo soy un hijo de Dios y a Dios no le agrada estas cosas, y aprovechar la situación y el momento aún si es posible, porque entiendo que hay momentos donde no es posible, para predicar su palabra, que se conviertan ellos a mí, no yo a ellos. Yo no tengo por qué andar en las costumbres paganas. Yo tengo que ser fiel a mis principios. Y el apóstol dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La fe que permanece es aquella que aún bajo enfermedad, pobreza, lecho de muerte, ¿sabes qué hace? Honra, alaba, adora, exalta y glorifica a Dios. Cristo debe de ser tu razón de ser, tu razón de vivir y tu razón de existir. Y por último quiero cerrar con este versículo que está en Hechos 17:11. Y están hablando de los bereanos. Y dice, y esto te lo voy a leer desde el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra del Señor me deja este registro bien tremendo de lo que pasó con los bereanos. Que aunque ellos recibían la palabra con solicitud, ellos iban a la Escritura y la escudriñaban. Ellos eran personas que estaban en la comunión con Dios y verificaban que esto fuera así. Usted no puede andar creyendo lo que el predicador de moda trae, porque vivimos en tiempos en que entonces hay tendencias y ahora se están utilizando este tipo de ornamentos o este tipo de vestimentas o de ropa o de calzado. Y entonces también está el predicador que está de moda. Y usted oye todo. Y la fe, dice la palabra, viene por el oír. Y hay una fe que es de Dios que viene por el oír la palabra, la predicación de Jesucristo. Pero hay fe que son erradas. No deje que su oído se contamine. Reciba la palabra con solicitud, pero encárguese de tener intimidad con Dios y de escudriñar la Escritura, de estudiarla,
para ver si las cosas son así. Usted está en todo su derecho. Y la Biblia dice que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Y la Biblia dice también, enseña lo que dijo el apóstol, que Él retiene lo bueno y desecha lo que no sirve. Y es nuestra obligación, porque lo registra el libro de Corintios, que nadie puede poner un fundamento, que es el que ya está puesto, que es Jesucristo. Pero cada uno mire, dice la palabra de Dios, cómo sobreedifica. Porque el poner los pilares, el poner los fundamentos de la vida de un creyente, que reposan sobre aquel fundamento que es Jesucristo, poner esos pilares, esos principios, o sea, sobreedificar, es responsabilidad nuestra. Y ya estamos crecidos para que nos estén diciendo qué es lo que se debe o lo que no se debe hacer. Porque tú sabes en tu corazón que hay cosas que están bien y hay otras cosas que no están bien. Y aún sabiendo que no están bien, las haces. No dejes que tu oído se contamine, mi hermano. Y comienza a buscar la presencia del Señor. Para que no entren herejías encubiertas. Para que no seas engañado, para que tu fe no sea contaminada y puedas tener una fe que permanece, que repose sobre los principios escriturales que Dios nos dio, que Dios nos dejó, el legado más grande que tenemos, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Estudia la Biblia, escudriña la Biblia. Dios está haciendo un llamado para este año 2019 a todas las naciones, aquellos que sirven al Dios vivo en todas las naciones. Dios está haciendo un llamado a la oración, al ayuno y al estudio de las Escrituras. Oh Padre Santo, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por todas aquellas personas, Señor, que nos escuchan, Señor. Y te pido, Señor, que conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, ellos sean edificados por tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.